¿Qué tal? A continuación voy a explicar el video de Recycler View dentro de Android Studio. Entonces comencemos primero con los layouts. Para el Activity Main he utilizado la siguiente distribución. He utilizado un navbar, un Button Navigation View, que es prácticamente similar al comportamiento de las opciones dentro de Themes. Y bueno, y un como navbar en la parte superior, que es para visualizar como la visibilidad de la aplicación al momento de que el usuario lo utilice, ¿no? Por ejemplo, el text va a ir cambiando conforme las opciones vayan cambiando y bueno, cosas por ese estilo. Después nos vamos a lo que sería el fragmento del chat. Cabe mencionar que he utilizado fragmentos porque se mencionaba que, bueno, como se va a reutilizar este apartado de acá, entonces es mucho más óptimo utilizar fragmentos respecto a utilizar actividades, dado que las actividades tienen que recargar de nuevo toda la vista. Entonces el fragmento solo cambia la distribución de los elementos que se muestran en la vista. El fragmento de actividad, bueno, he utilizado la siguiente para que se asemeje al comportamiento de Themes. El del chat he utilizado el Recycler View y un Horizontal Scroll, creo que se llamaba, un Horizontal Scroll View, que es prácticamente donde se van a ir ubicando los elementos y se puede visualizar como manera de estados de las personas, ¿no? con las que más ha conversado el usuario y cosas por ese estilo. Y mientras que el Recycler View permitirá recargar a cada uno de los ítems del chat, que es como que permite, acorde a unos elementos que se van a configurar en un array list, van a permitir como cargarlos a la vista de una manera, se podría decir, dinámica, ¿no? Y estos son supongamos como la plantilla base para cada uno de los elementos que conformarán el Recycler View. Y bueno, y cabe mencionar que había una cosa, que tocaba configurar algunos recursos del sistema para que de esta manera como darle a la imagen esa como distribución circular o como esos bordes circulares. Entonces para eso se utiliza lo que sería un corner size del 50%, por ejemplo. Eso sería para grupos, y para lo que sería el apartado del chat sería un border size del 50%, de tal manera de que los contornos se reducirían un 50% respecto a la distribución de la imagen, lo que daría esa forma circular, ¿no? Y prácticamente sería lo mismo para el fragmento del chat, para el fragmento de grupo, que sería este de acá. Y los ítems de cada fragmento, bueno, esos tienen como una distribución más como cuadrada, pero con los bordes reducidos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al Main Activity, que ya sería la parte más interesante, donde prácticamente nos permite recargar todos los elementos de la vista. Por ejemplo, iniciamos con el Button Navigation View y acorde a cada una de las opciones que se va manejando dentro de la aplicación, bueno, se va prácticamente cambiando lo que sería el elemento que pertenece a lo que sería el navbar, que sería como el edit text, para que prácticamente le muestre al usuario en qué apartado se encuentra. En este caso solo he implementado chat y group, y como intermediario a feed. Bueno, esto es como mantiene la escucha de cada uno de los menús de opciones para que se vayan cargando conforme el usuario vaya dándole clic dentro de cada una de esas opciones. Pero en un inicio la aplicación necesita inicializarse. ¿Y con qué se va a inicializar? Con el apartado del Activity Option, que pertenece a prácticamente cómo se inicializa la misma aplicación de Themes. Después nos vamos a lo que sería, por ejemplo, al Chat Provider. El Chat Provider es el que nos muestra el array list de elementos que se van a ir cargando a la vista. Y bueno, y para el Chat Option he utilizado una data class de los elementos que conforman el Chat Provider. Después, para el Chat Fragment, bueno, se utiliza lo de siempre, ¿no? Aquí cabe mencionar que para allá el contexto es como que se necesita obtenerlo dentro del mismo elemento que se va a inflar, se podría decir, dentro de este apartado, se podría decir, del Navbar Navigation, acorde a la opción que se seleccione, específicamente dentro del fragmento. Entonces, bueno, se obtiene el contexto a partir del root, dado que se necesita para encontrar los elementos dentro de la vista. Y bueno,
se cargan los elementos. Aquí esta opción es prácticamente para inicializar todo lo que respecta a lo que sería la carga de los, como similar a los estados en como se muestra en Instagram. Y bueno, y también cabe mencionar que he utilizado la librería de Glint, que es código abierto para utilizar, se podría decir, cargar elementos desde, se podría decir, desde el apartado de código o desde el backend hacia el front, que sería como la vista. Y después se inicializa el Recycler View, inicializando el adaptador, la distribución de elementos que se va a utilizar, el Recycler View que se ha instaurado dentro de este fragmento y bueno, y adicionalmente un decorador para que nos muestre como la separación de cada uno de los ítems que conforman el Recycler View. Y adicionalmente se utiliza el Button Search, que es prácticamente como para filtrar los elementos que se encuentran dentro del Recycler View, para, bueno, cada vez que el usuario escriba algo, bueno, se vaya filtrando el mismo, ¿no? Cabe mencionar que como hay a veces el usuario puede poner minúsculas, mayúsculas, se ha utilizado convertirlo todo a lowercase para de esta manera se realice, se podría decir, la comparación acorde prácticamente a lo que contenga los mismos elementos y no como los contenga. Y adicionalmente, como se podría decir, como se van filtrando estos elementos de la array list, necesito notificarle al Recycler View que la distribución va a cambiar. Entonces, por eso utilizo este como método dentro del adaptador para de esta manera enviarle de nuevo la lista filtrada para que solo me muestre esos elementos en el Recycler View. Es que nos vamos al adaptador, por ejemplo, estos son los elementos con los que se encuentran en el Recycler View y bueno, se implementan como hereda del adaptador de la vista, se podría decir, de los elementos que se van a inflar dentro de cada elemento que conforma el Recycler View. Entonces se sobrescriben estos métodos y bueno, y para cada uno de esos métodos prácticamente como que Android Studio ya los implementa automáticamente dentro del apartado de la vista. Y el último que he incorporado sería yo, que sería prácticamente para actualizar este Chat Option List que utiliza el Recycler View para mostrar dentro del apartado de la vista. Pero esta sería prácticamente como el apartado para decirle, bueno, como se van a ir filtrando los elementos, solo quiero que me muestre los elementos que se van a ir filtrando por este, se podría decir, argumento dentro de esta función o parámetro. Y bueno, y le notifico al Recycler View que el apartado de la vista ha cambiado, por lo que le solicito que recargue de nuevo este apartado del Recycler View y prácticamente el Chat Option View Holder, que sería prácticamente como para visualizar los elementos, manejar cada uno de esos ítems que conforman el Recycler View con los elementos correspondientes al array list de elementos que forman el mismo. Y lo mismo prácticamente sería para el Group Provider, que prácticamente también es un Group Option que tiene los siguientes elementos, que es una Data Class. Dentro del Group Option también tenemos el View Holder, que es como que adapta los elementos a cada uno de esos ítems del Group View que se va a utilizar para el Recycler View de este fragmento. Y el adaptador que prácticamente realiza lo mismo. Y bueno, y el Group Fragment que prácticamente realiza lo mismo que se parece el apartado, el Chat Fragment, con la diferencia de que este no tiene los status. Bueno, si es que nos vamos a la aplicación y la ejecutamos, como podemos observar, siempre va a cargar como lo dice el main activity dentro del apartado de feed, como se muestra acá. Y bueno, inicializan la actividad, ¿no? En activity, en el apartado de activity. Si es que nos vamos a chat, eso serían con las personas, con las últimas personas que he conversado. Eso se muestra muestra el horizontal scroll view, prácticamente para visualizar los estados. Y bueno, y cosas para ese estilo. También nos permite filtrar, por ejemplo, si es que quiero ver si es que he conversado con algún Fausto, entonces ahí me muestra, se va filtrando el Recycler View acorde con la lista de elementos que se van filtrando con esta búsqueda. O también puedo realizarlo si es que quiero ver si es que he conversado con algún Juan, entonces aquí muestro, ¿no?, los elementos y adicionalmente también se muestran como los estados, si es que están activos, inactivos en una reunión o cosas por ese estilo. Y listo, y para el último apartado, ese sería un Recycler View, y para el último apartado sería como
visualizar, ¿no? Las canales que se utilizan en Teams. Entonces igualmente, por ejemplo, estos serían todos los canales, sería un recycler view. Y bueno, si es que quiero realizar una búsqueda, por ejemplo, cálculo vectorial, prácticamente se va filtrando, o álgebra, ahí, igual se va filtrando. Entonces prácticamente igual esto, cuando se eliminan todos los elementos, se recarga de nuevo la vista inicializada, dado que no se está, se podría decir, realizando ninguna búsqueda. Y prácticamente eso sería todo. La configuración de los dos recycler views dentro de la aplicación de Teams. Muchas gracias.